bienvenidos. Esto es El Expediente. Comenzamos hoy una nueva temporada de este programa en C5N, 13ª temporada. Estamos desde el inicio de este canal, desde el año 2007, y iniciamos esta nueva temporada con muchas ganas y agradecido siempre a las autoridades de C5N por permitirnos semana a semana contar e ingresar a distintos expedientes y hablar de lo que pasa, de la realidad de nuestro país. Este ha sido el tema de la semana, indiscutiblemente. 10 Ruxbier detenidos, acusados de un brutal asesinato de Fernando, un chico de 19 años, que había hecho todo bien, él, su familia, se había tomado unos días de descanso, estudiaba, trabajaba, participaba de distintas tareas comunitarias, y el único problema que tuvo en su vida es cruzarse con un grupo de salvajes. Bueno, este es el tema que vamos a analizar hoy con especialistas, pero para entender bien el expediente paso a paso tenemos un informe muy completo, véalo. Esta es la puerta por la que salen los rugbyers, esta especie de pasillo, ¿sí? Mirá, que es una entrada de servicio. Alto quilombo, amigo, no. No, amigo, lo mataron, lo hicieron verga. No, lo hicieron verga, amigo. ¿Qué onda esto? El nombre de Ventura. No sabría decirte, la fiscalía te puede decir. Algunos de sus representados, algunos de sus defendidos lo acusó, ellos se negaron a declarar. Pablo no aparece en ninguna cámara, acá en Villa Gesell, es muy fácil de ubicar porque mide 2 metros, y aparte que no estuvo en ningún momento en Villa Gesell, por eso trajimos todas las pruebas, ¿no? Estuvimos cenando en el restaurante, que lo fuimos a las 11 de la noche. Centro de Emergencias. Hola, sí, ¿te habla la Secretaría de Seguridad? Sí. Mira, tengo ahí en Lebric. Sí. Hay un masculino, le dieron una golpiza y quedó inconsciente. Está muy golpeado. Empecé a ver cuando habían patadas, un chico terminó en la vereda, en el cordón de la calle también, y le seguían pateando ahí, que no sé si era Fernando, pero a mí me tapaba justo un auto, así que a él no lo pude ver bien. Pero cuando salieron corriendo todos para la casa, supongo, y ahí veo que hay una cantidad muy grande de gente alrededor de alguien, y digo, bueno, vamos a ver qué pasó. Y me cruzo, y había toda gente grabando, diciendo, no, mira cómo está en ese estado. Estaba de costado y estaba en cuero. Gente que lo conoció y gente que se vio conmocionada por lo que le pasó a este joven de tan solo 18 años. Una muerte absurda. Era un todo, amaba a sus amigos y estos nos defraudaron la vida, estos lo mataron a golpe. Quiero que se haga justicia, justicia por mi hijo. ¡Justicia! ¡Justicia! A Pablo en este momento, Pablo, ¿por qué crees que le hicieron esto? ¿Lo querían lastimar? ¿Por qué? Una malicia. Hoy me dijeron que, mirá lo que me acabo de enterar, cada vez que los chicos estos hacían alguna picardía, pavada, decían, ¿qué lo hizo Pablo Ventura?
¿Y le hicieron test de alcoholemia a estos jóvenes detenidos? No tenemos los resultados todavía, pero al momento de la detención no presentaban signos. O sea, los precarios médicos que se hacen cuando se los detiene no presentaban ningún signo de alteración, estaban lúcidos, ubicados, y esto fue al poco tiempo. Yo estuve apoyándome más que nada sobre mis amigos, mis familiares, todo lo que me apoyaron, aparte de las personas que saben y me conocen como soy. Intentar volver a recuperar tu vida normal. Sí, obvio, tratar de a poco ir volviendo a la normalidad. Es un hecho muy grave, muy triste, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que haya castigo. Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da una fuerza para luchar por él, para que se haga justicia. Era mi único hijo. ¡Lo amo! ¡Fuerza, mamá! ¡Ven! El crimen de Fernando, el tema de esta noche. Lo que le vamos a contar a partir de ahora es información de último minuto. Terminó una nueva rueda de reconocimiento y lo que surgió hoy ya permite o nos va a permitir ubicar los roles de cada uno de ellos, a ver, de acuerdo a lo que sospecha la fiscal que tiene a cargo la investigación. Hay algunas sorpresas. Y seguramente lo que le voy a contar a partir de ahora tendrá que ver con la acusación. En minutos vamos a estar hablando con especialistas sobre este tema. Declararon 3 testigos, en realidad participaron de la rueda de reconocimiento en Villa Gesell. Enzo Comelli, que era uno de los detenidos, pero que se había mencionado muy poco en el expediente, poco y nada. No le daban una participación preponderante. Eran otros los nombres que aparecían al principio, usted lo recuerda. De los 3 testigos que participaron de la rueda de reconocimiento, o sea, que estuvieron aquella madrugada, hace casi una semana, afuera del boliche en Villa Gesell, de los 3, 2 lo reconocieron pegándole a la víctima, pegándole a Fernando. Ahora hay que ver si es el autor de la patada o de la trompada, porque eso tiene que ver de acuerdo a la información del médico legista que hizo la autopsia, que muere por una patada, cuya marca le queda en el rostro. Ya vamos a estar hablando también de ese peritaje. Enzo Comelli, 3 testigos, de 3, 2 lo reconocen pegándole a Fernando. Matías Benicelli, otro de los detenidos. Hay 2 testigos que no lo ven. O sea, ninguno de los 3 lo ve pegándole a la víctima. Ninguno. Pero de los 3, 2 ven o lo ven al lado de la víctima, evitando que otros se acerquen. O sea, evitando que alguien intervenga para que le dejen de pegar. Uno infiere que es eso. Se lo preguntaron y así lo señalaron los testigos. 2 lo vieron al lado de la víctima, ninguno lo ve pegándole a la víctima, pero sí evitando que otros se acerquen a evitar que le peguen a la víctima. Ayrton Violás, otro de los acusados, que no tenía una función, al menos hasta ahora, dentro de lo que describe la fiscal como el hecho,
o el ataque. Un testigo lo reconoce en el lugar y tampoco pegándole a la víctima, al igual que Benicelli, pero también evitando que otros se acerquen. Repito, Benicelli y Violás están acusados por estos testigos señalados, 2 testigos a uno y un testigo al segundo, a Violás, de evitar asistencia a las víctimas. Hay que ver si esto alcanza para una acusación de partícipe necesario de este crimen agravado, de acuerdo a la calificación de la fiscal. Tenemos un abogado penalista que nos va a ayudar en esto, en minutos nada más, porque la pena, si es esa la calificación, sería, tengo entendido, la misma para todos. A ver, Máximo Thomsen, el hijo de la funcionaria, el más complicado que tiene la causa, el dueño de la zapatilla. De esa zapatilla se va a mostrar que está secuestrada en la causa, la zapatilla con sangre, que aparentemente tiene una marca que coincidiría, hay que demostrarlo en un peritaje, con la marca que tiene la víctima. Bueno, ese es el dueño. Ahí está, es este, ¿no? 3 de 3 testigos lo reconocen, es este, pegándole a la víctima. De acuerdo al reconocimiento en rueda y además de los testimonios que ya tiene la fiscal, además de la zapatilla cuyo peritaje vamos a hablar con un especialista hoy sobre ese tema, sería de él la zapatilla con sangre, lo están reconociendo 3 testigos. O sea, los 3 dijeron, este le pegó a Fernando. Lo están señalando por un delito que tiene una pena en la Argentina de 35 años de cárcel, sin posibilidad, hoy al menos, de salir una hora antes, es perpetua. 35 años a este. Máximo Thomsen. Luciano Pertossi, al lado de la víctima, golpeando. Así lo identifica un testigo. Golpeando. Ciro Pertossi, pero no tirando patadas, tirando trompadas, porque había 2 víctimas, recuerden, ¿no? Ciro Pertossi en la misma función que su pariente, que Luciano, golpeando. Hago un paréntesis ahora muy rápido y breve para decirles que Pablo Ventura, al que todos acusaban al principio y no tenía nada que ver, había ido a cenar en Zárate con los padres esa noche, a la madrugada se juntó con unos amigos, regresó a la casa, se acostó a dormir y quedó en medio de este hecho porque había sido falsamente acusado por estos 10 implicados. Participó de la rueda de reconocimiento como acusado porque la fiscal lo decidió como corresponde. Bueno, no lo reconocieron, se dio lo lógico. No lo reconoció nadie, porque estaba en Zárate. Con esto ya se cierra el círculo sobre Pablo Ventura, queda claro que fue una víctima. Vamos a hablar en minutos también de ese tema, porque pueden 10 acusados, a ver, en su vida hacían ese tipo de broma de mal gusto. Aparentemente Pablo Ventura, que no juega al rugby, es remero, es conocido en Zárate como un buen pibe, un buen estudiante, un buen deportista. Este muchacho lo identifican así. Y hacían esa humorada, cada macana que se mandaban. A ver, se le cayó una botella a alguien. ¿Y quién fue? Pablo Ventura. Como una contradicción. No puede ser, es un tipo muy bueno. Bueno, eso era una broma. Cuando los va a buscar la policía, dicen... Esas zapatillas de Pablo Ventura, alguien dice. Y se fue en el Peugeot 208 negro. Escapó, lo fueron a buscar y lo metieron preso. 4 días en cana tuvo. Es una broma. Eso ya cuando se acostaron a dormir, los 10, sabían que la policía los buscaba. Quizás no sabían del resultado muerte. Claramente sabían que le habían pegado a 2 amigos, que los habían molido a palos, Fernando y un tal Franco, que es la otra víctima, que sobrevivió por suerte. Cuando la policía sale a buscarlos, ellos corren y ven la policía y se meten en la casa y se pierden. La policía, que hace un buen trabajo, los descubre 4 horas después, pero se acostaron sabiendo que la policía los venía corriendo por lo que habían hecho en el centro de Villa Gesell.
O sea, sabían que había un delito de por medio. Quizás no la magnitud del resultado muerte, pero sabían. Pese a ello, dijeron Pablo Ventura. Y lo mandaron en cana. Y nadie dijo después, no, fue una broma. Se quedaron callados. Se comió 4 días preso. Bueno, Pablo Ventura hoy participó de la rueda de reconocimiento y obviamente no lo reconocieron, no era su zapatilla, mide 2 metros, calza 50, 51, según contó el papá. No tiene nada que ver, es otra víctima, este chico es otra víctima. Después están faltando 3, Juan Pedro Guarino, Lucas Pertossi y Blas Sinali. Ninguno de estos 3 testigos, faltan otros testigos declarar, todavía participar de la rueda de reconocimiento, los reconocen, ninguno los reconoce, reconoce haberlos visto en medio de la escena. Para la fiscal tuvieron participación, pero no golpearon. En principio ninguno los vio golpear. Así está la causa hoy. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Qué puede suceder a partir de ahora? ¿Van a seguir con un solo abogado? ¿Alguno va a declarar? ¿Se va a romper ese supuesto pacto de silencio? ¿Puede haber una complicidad de 10 personas para salir a matar y después tratar de complicar la investigación para que no se descubra nada? ¿Qué peritaje faltan? El peritaje de la zapatilla, del calzado. ¿Tenemos el calzado? Ponelo. Estas son fotos del expediente. Esta zapatilla está secuestrada en la causa. ¿Por qué la suela fotografiaron, la parte de abajo? Porque una parte de esta zapatilla, de la impronta, de las huellas de esta zapatilla, están en la cara, en el cuello del cuerpo de la víctima, de Fernando. Esas zapatillas, tenemos la otra imagen, fueron secuestradas en la casa de Villa Gesell y tenían incluso manchas de sangre, miren. Esta es una foto del expediente, manchas de sangre. Esta sangre, ¿de quién es? Falta el peritaje. ¿Es de Fernando? Lo mataron a patadas, ¿eh? El médico autopsiante dijo que el golpe mortal fue una patada cuando estaba desvanecido. Que lo habían desvanecido las trompadas y lo terminaron matando de una patada. ¿Esta sangre de quién es? Y esas huellas son de esta zapatilla. Y esta zapatilla la pudo haber usado uno u otro. Fue Máximo Thompson, como todos señalan. Tiene una forma de pisar particular, Máximo Thompson. Se puede determinar. Bueno, en minutos vamos a hablar de este tema también. Porque esto es muy, muy importante para la causa. Un dato más. El día lunes se va a hacer la apertura de los teléfonos. De los teléfonos celulares de los 10 acusados. ¿Por qué? La fiscal de la causa, Verónica Zamboni, quiere saber si sabían claramente, si pidieron ayuda, qué mensajes se mandaron. Porque hay un mensaje, que el informe que comenzamos, habla, vamos a ir a romper todo. Lo que nos faltó romper el año pasado en Villa Gesell, lo vamos a romper este año. Bueno, ¿se escribieron algo antes o después del crimen? Cuando llegó la policía, estaban esperando a la policía. Todo eso lo quiere saber y lo va a saber a partir del lunes, la fiscal de la causa, cuando se conozcan el peritaje o se haga la apertura de los teléfonos. Bueno, estamos con 3 invitados, realmente una mesa impecable. Hoy un placer tenerlo a Adrián Tenca, abogado penalista. Es un gran defensor, Tenca, uno de los mejores defensores. Y es bueno que hable como defensor. No hay una apreciación personal, claramente, no es que toma partido, pero está bueno entender lo que va a hacer la defensa a partir de ahora, escuchando a uno de los mejores defensores penalistas de la República Argentina. Gastón Steller, es licenciado, Gastón Steller, es criminalista, ha hecho trabajos y especialmente queremos hablar de las zapatillas. Bien. De ese tipo de peritaje que por estos días, estas semanas, se habló muchísimo y poco se entiende. Y Elvesia Trigo, una licenciada psicóloga que nos ha acompañado en otros programas, en este lugar y en otros lugares, en otros que sabe muchísimo y nos va a ayudar a entender. Porque estamos llenos de por qué. Pero puede ser cierto, ¿por qué?
tienen 19, 20 años, el rugby incide, de todo eso vamos a hablar a partir de este momento. ¿El rugby incide, un deporte, puede incidir en el comportamiento de un grupo de jóvenes? No es el rugby es un deporte y por lo tanto como deporte, al contrario, el deporte sirve para sublimar los instintos y las pulsiones. Lo que me parece que acá ocurrió es otra cosa, que estos jóvenes, yo tengo una nueva imagen, se vistieron de rugbyers, pero para ocultar vistieron de rugbyers. Se vistieron, se disfrazaron, se pusieron ese equipo, digamos, esa actividad, ese deporte, para ocultar en realidad algo que ellos mismos no podían manejar, que era todos esos impulsos evidentemente asesinos, vamos a decirlo así, porque asesinaron, claro. Y que estaban, evidentemente, todo ser humano tiene una cuota de agresión, todos la tenemos, y de crueldad, te diría. El tema es qué hacemos con todos. Nacemos con agresión, con crueldad. El tema es qué hacemos con eso. De qué manera nos van modelando los sucesivos pasos de la vida, donde hay padres que ponen límites, docentes también. Una sociedad tranquila, donde la justicia también funciona y pone las sanciones y no a 10 o 20 años después. Una sociedad justa. Todo eso arma. Y también entrenadores que, como he escuchado algunos entrenadores rugbyers, ex-rugbyers, realmente enseñan al chico a que esa fuerza que tienen no la utilicen afuera para descargarse y matar, sino que les enseñan justamente que al tener un arma tan poderosa como es esa energía dentro de ellos, con todo el tackle y el scrum y qué sé yo, sepan que tienen un arma y ojo, si existe adentro de la cabeza una válvula reguladora entre lo que está bien y lo que está mal. Después, a ver, ya vamos con el audio para empezar ya a debatir. Al haber tantos acusados, ¿es difícil reunir evidencia, reunir pruebas? Más allá de entrar en tu especialidad en particular. Primero hay que analizar todo lo que se pueda llegar a tener desde el punto de vista de la escena del crimen. Sí. Nosotros lo que hacemos es preservamos ese lugar y recolectamos todas las evidencias que podemos encontrar. Esos testigos mudos después los vamos a analizar y hay que analizarlos todos en forma conjunta porque todos son parte del mismo hecho. Recién hablabas vos de que hay 2 zapatillas, hubo 2 personas que le pegaron, determinar de quién es, los equipos celulares, si se comunicaron o no. Claro. Y después con ese cúmulo de información, elaborar lo que se llama la secuencia fáctica. ¿Qué es esa secuencia fáctica? Es la hipótesis más probable dentro de todas las hipótesis posibles, basándonos en elementos objetivos que fueron recolectados en la escena del crimen. Después, esos elementos los tenemos que vincular a cada uno de los actores de ese hecho criminal. Dependiendo qué tipo de evidencia estemos levantando, vamos a requerir pericias, en este caso no es el hecho, pero pericias balísticas, pericias de ADN para ver quién es el que usó esa zapatilla, pericias escopométricas para determinar la sangre afuera, pero también quién se puso las zapatillas. Y de quién es esa sangre que está afuera. Claro. Porque no sea cosa que hayan pegado antes y le haya quedado. Sí, porque hay 2 víctimas, hay uno que muere y otro que no. Entonces hay que determinar ese tejido hemático, esa sangre que está en la zapatilla, si es de la víctima o no. Y después, en base a características que quedaron en el cuerpo de la víctima, vincularlas con cada uno de los autores, pero se puede establecer quiénes fueron. Perfectamente. Adrián Tenca, mi estimado amigo, te he visto y te estoy viendo con cara de reprobación, me parece. Ante la acusación de la fiscal. Pero la fiscal va a ir por todo. Sí, claro. Me parece que es lo que la sociedad está esperando. Yo no comparto la frase un fallo ejemplar, me parece un disparate, pero sí un fallo duro. La sociedad presiona y los funcionarios judiciales se ven claramente. Se ven influenciados, claramente. Sí, acá hay 2 acusados en principio, ahora serían 3 de autores materiales que pegaron. Después, los otros están acusados de haber incentivado, de haber frenado el rescate de la víctima y tienen una acusación de partícipes necesarios. Yo con todo lo que he escuchado, en primer lugar, siendo 10 las personas intervinientes, digamos, surge a las claras de que no todos tienen que haber tenido la misma responsabilidad. Indudablemente los 10 no le pegaron a la víctima. Eso está claro. Y han tenido, yo creo que algunos ni siquiera
son absolutamente inocentes, no tengo duda. Ahora es muy difícil esto. ¿Cómo alguno inocente de eso? Porque acá están 10 presos porque vivían todos juntos y estaban en el boliche. Ahora no se sabe qué hizo el 7, 8, 9 y el 10. Ahora es muy difícil que esto se pueda dilucidar de este modo teniendo al mismo abogado. Sí, eso llama la atención. Un solo abogado defensor para todos. Es muy difícil porque indudablemente hay intereses encontrados. Porque alguno en su momento va a tener que decir, claro, yo no tengo nada que ver, yo no pegué, fue el otro. Fue tal. Lo que pasa es que esto es muy difícil con el mismo abogado. Y recién me llamaba mucho la atención lo que hacías vos referencia al tema del reconocimiento en rueda de personas. Yo tengo un libro escrito sobre reconocimiento en rueda. Específicamente, donde digo que es una prueba medieval. ¿Por qué? Es una prueba diabólica porque solo está en perjuicio del imputado, porque si es reconocido es casi una prueba absoluta y si no es reconocido es una prueba más, que en realidad opera como ampliación de la testimonial de quien hace el reconocimiento. Sí. Pero vos prácticamente, yo nunca presento a un imputado mío un reconocimiento en rueda de personas, jamás. Aunque, ¿por qué? Porque no, por lo que te acabo de decir, más allá de que la ¿Se puede negar? No, en teoría no, pero yo no lo llevo. Porque si se pone en rueda de persona y dice el imputado soy yo, el número 4, la rueda no tiene ninguna seriedad. Porque acabas de decir cómo fue el reconocimiento en rueda de personas, y más que un reconocimiento en rueda de personas, fue casi un pabellón de fusilamiento. Porque, ¿por qué? Porque los testigos, porque el reconocimiento en rueda de personas es por sí o por no, y después el testigo aclara. Pero acá por un poco más, en esos reconocimientos quedó claro cuál es el rol de cada uno. Sí, porque le preguntaban puntualmente qué es lo que vieron. Eso, no es, pero eso como defensor. Eso es totalmente anulable. Habrá que verlo, porque el reconocimiento en rueda de personas no es una declaración testimonial. O sea, es un acta donde primero se le pregunta que describa a la persona si lo vio antes o después del hecho y que diga sí o no, ante una pregunta concreta. Pero acá aparentemente le han hecho preguntas que el testigo fue diciendo, y más que un reconocimiento en rueda de personas, ha sido respecto a la defensa. ¿Cómo defensor atacarías? Primero no se hubiera llevado. La rueda. Primero no se hubiera llevado. Pero si te llevan, está preso. Bueno, pero te reitero, hay modos de hacer que la rueda no se realice. Yo no he tenido nunca un reconocimiento de rueda de persona negativo. No, eso no sabía. Bueno, pero están dentro de las estrategias defensivas. Pero, y después queden claros los roles de cada uno. Y ahora, con lo que ha sucedido, yo creo que son... El abogado defensor podrá decir, el abogado defensor de ahora, decir, bueno, que no prueben quién es el que pegó, entonces es un homicidio en riña. No, la riña no hay seguro. Mirá. Riña no hay seguro porque para que haya riña... La estrategia de la defensa es pésima. Le pifian. Sí, claro, porque para que haya riña no tiene que estar determinado quién es el autor. Si va a buscar la homicidio en riña, se come en perpetuo todo. Seguro, sin ninguna duda, porque está por eso en esto la fiscal ha sido muy inteligente, porque ha buscado quién dio la patada mortal. Sí. Lo veo en los títulos y demás. Cuando vos tenés quién produjo la muerte, se terminó la riña. Bueno, vamos a escuchar. Que en realidad no es una riña, es una agresión. Acá porque no hubo. Claramente es riña o agresión. El tipo penal es el mismo, pero no hay ninguna de las dos. Fueron a atacar a acá lo que hay que es deslindar la responsabilidad de cada uno, y eso no se puede hacer con... Claro. A ver, uno de los acusados, Pertusi, uno de los Pertossi, se puso a hablar y lo grabaron charlando en la rueda de reconocimiento. Vale. Fue esto. Perdón, también es una barbaridad. Si eso se incorpora... No tiene valor judicial. Bueno, pero ya lo tiene porque lo sacan los medios. Sí, pero claramente te permite interpretar ante quién estamos. Sí, claro. Escúchelo. Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo. Pero lástima que mucho pone el esotérico sobre higiene. Como me hace con el laburo, eso ya lo estoy, pero no lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto, no voy a estar agachado la cabeza. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve, y son mis amigos, no los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada de vida. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Y lo que menos pienso es eso, ahora lo que pienso es destruir una familia. Sería muy egoísta pensar en un yo. No, porque es una familia que destruimos y no.
¿No pide perdón, Helvecia? No. No, pero además qué dificultades que tiene para hablar el muchacho, ¿no? Cómo estructura mal las oraciones. ¿Y eso qué significa? Y eso significa porque que... incluso habla que es profesional, que tiene un título, que es técnico en seguridad ambiental, o seguridad de higiene, algo así. Y me parece que tiene justamente... El lenguaje lo que te permite es darte cuenta del nivel de la persona en cuanto a su capacidad para poder ir entendiendo qué cosas le pasaron en la vida. ¿No? Eso me parece que es importante. Ahora, escuchándolo, yo lo escuché muchas veces a este audio, y la verdad es un hombre, porque la verdad que ya no voy a decir son jóvenes, ya son hombres, sin sensibilidad. En la voz se nota muy frío, sumamente frío, y que además no se hace cargo... Es como un relator, ¿no? Está como una distancia. Exactamente, esa es la idea. Tiene una distancia. Los afectos ahí no están jugando, tiene como una especie de armadura. Y te diría algo más, él responsabiliza a la vida. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasó porque... La vida, qué sé yo. Sí, al destino, digamos, ¿no? Claro, pero lo que quiero decir es que no hay un sentimiento realmente de congoja y de culpa. ¿Cómo sería un sentimiento de congoja y de culpa? Sería realmente alguien que se pone mal, que vos sentís que se pone nervioso, que llora, que se angustia. Acá no hay angustia. Muchas veces me ha tocado hablar, bueno, ustedes mucho más, supongo, con asesinos que han cometido un hecho espantoso y están destrozados después. Cuando se dan cuenta de lo que hicieron, o sienten, aunque sea miedo por uno. Te das cuenta que algunos lloran por la víctima, pues se dan cuenta de lo que hicieron, u otros, que es el caso de muchos femicidas, lloran por sí mismos, por lo que se les viene encima. En este caso ni por uno ni por otro. Yo creo, sin entrar en el terreno de la licenciada, pero por la experiencia personal, cuando se da un hecho de estas características, entran en shock. Por supuesto los familiares de la víctima, pero también entran en shock los imputados. Yo creo que todavía no tienen idea de lo que pasó, lo que están metidos y de lo que viene. Y de lo que viene. No tienen idea que van a estar toda su vida presos. No les bajó. Por eso cuando escucho hablar de pacto de silencio, evidentemente no saben pacto de silencio que están haciendo, que si sigue con este pacto... Ni siquiera se siente en el relato se siente el temor de la acusación. No, porque no están acusando. Porque no está, los próximos 35 años de estar en una cárcel. La paz de la ignorancia. Claro, pero es interesante lo que están comentando acá, porque es cierto que en situaciones de shock la persona tarda en registrar cada una de las situaciones de lo que fue pasando. Habría que ver en el tiempo, en el transcurrir, a ver cómo se va modificando o no esa situación. Yo quisiera hacerte una diferencia que en general no se utiliza mucho en televisión, y te digo que los grandes escritores también a veces, incluso los psiquiatras, tienen mucho miedo de hablar, que es el tema de la perversión, porque hay una diferencia entre un psicópata y un perverso. El psicópata manipula, el psicópata quiere convencerte, el perverso tiene ya dentro de su estructura psíquica esta cosa de ir a dañar a la víctima, porque con eso disfruta. Estos hombres han disfrutado en esa pelea donde lo tiran al piso 10 contra 1, que nadie se acerque, que la batalla siga. Entonces quiero que la audiencia sepa que hay que distinguir muy bien y con es una línea muy fina esto que tiene que ver con la perversión. En la perversión hay realmente una satisfacción, hay un goce, hay un tener mucho placer por eso que estoy haciendo. Bueno, más allá cuando se desbocaron, ahí ya no pudieron, porque no tenían esa válvula que dijeran, ojo lo que estamos haciendo. Pero te diría que esto es un eje muy importante que no se trabaja en la televisión. Y tampoco los psiquiatras muchas veces se animan a poner este rótulo, porque realmente hay que jugarse. Perverso. Sí, un perverso. Son chicos realmente en el fondo que uno diría... De un nivel de perversión... Un nivel de perversión enorme. Sí, perdón, quería decir que antiguamente el código... Yo no sé si estoy de acuerdo en que los 10 lo sean. No, eso no. Por eso, antiguamente el Código Penal... Antiguamente el Código Penal preveía dentro de los homicidios calificados la perversión brutal. Mirá vos. Claro, y después se derogó... Era un agravante, perversión brutal. Perversión brutal, un homicidio calificado, que ahora de algún modo lo sustituyó el por placer.
Por placer, odio racial o religioso. Mira vos. El homicidio por placer, el que mata por placer, nada más. Que suplió la perversidad brutal. ¿No podría ser un homicidio por placer? Qué bárbaro. ¿Cómo? ¿No podría ser un homicidio por placer? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa categoría nunca porque es... Hay un segundo defensor. No, pero te lo digo como autor, porque requiere un plus, de un plus subjetivo en el dolo que es muy difícil de acreditar. Antes de ir a Villa Gesell, uno tuitea... Ese es el tema, lo difícil de acreditar. Es un plus subjetivo casi... Eso es muy subjetivo. La realidad... ¿Qué pensaron al momento de salir? La realidad es que... Por supuesto no voy a estar de acuerdo con lo que dijo este muchacho, que fue el destino, porque si no parece que las conductas no tienen ningún valor. Pero pero en cualquier boliche que uno sale, bueno, yo no voy a bailar hace años, ¿no? Pero la gente sale y se pelea. Y muchos, claro que van a pelearse. Lo que pasa es que acá fueron 2, 3 o 5, lo que sean, contra 2 que no tenían nada que ver. A ver, seguramente alguno puede quedar afuera o no, van a hacer todo. No sabemos qué va a pasar en el juicio. No creo que los 10 sean condenados al modelito. Falta un montón de evidencia. Falta un montón si la defensa se mueve, porque lo están pasando por arriba. Sí, pero que ninguno diga, paren muchachos, paren. Eso me llama la atención. No, que no te llame la atención, porque están metidos adentro de ese grupo indiscriminado. O sea, hay una indiscriminación, son todos juntos, es una masa humana, es como la horda primitiva, es una masa humana. Entonces, en esa indiscriminación, el líder negativo toma la punta, digamos, y los demás o acompañan, como hay algunos que acompañan, o se quedan afuera mirando la escena. Mirando la escena, pero forman parte de una misma ideología personal. ¿No? Es un grupo que tenía una ideología particular, diría yo. Bien. En minutitos. A ver, cierra. No, justo lo que vos estabas diciendo, yo comparto con lo que dice el doctor. Es un error de la estrategia, por eso están todos callados. Yo creo que fue parte de... No es que van a zafar nadie todos. Declara... Terminan todos condenados. Bueno, pero por eso es a lo que yo te hago referencia, a lo que vos decís, que nadie todavía habló. Yo creo que viene por el parte del asesoramiento en base a esto de la... abogado para 10. Para todos. Es una complicación. Voy a hablar de usted, doctor, el licenciado Steller. En minutos, tenemos una pausa muy breve. Bien. Vamos a contar, y él nos va a mostrar que es especialista, cómo se hace este peritaje. Esta semana se ha hablado de la zapatilla, de la marca de la zapatilla. Bueno, ¿sirve este peritaje? ¿Va a esclarecer el crimen, el asesinato de Fernando? Bueno, en minutos lo vamos a ver claramente con un especialista cómo se hace. Ya hablamos. Segundo bloque del expediente, el asesinato de Fernando, el tema de la semana, lo estamos analizando con los mejores especialistas. Adrián Tenca, un gran penalista, está hablando del tema de la defensa, Tenca, porque por ahí se está hablando poco. ¿Cómo lo están defendiendo? ¿Van a zafar? ¿No van a zafar? Es interesante saberlo. Aloysia Trigo es una especialista que nos ayuda a comprender el comportamiento humano y de este tipo de personajes. Pero también estamos con el licenciado Steller, Gastón Steller, que es criminalista, licenciado en criminalística. Y hay un peritaje que para este caso, si me permiten la calificación, es como el peritaje estrella de esta causa. Porque en el cuerpo de la víctima, en la cara, rostro, hay una marca parcial de una zapatilla que puede ser esta, todavía no se hizo el peritaje. Esta es la zapatilla que está secuestrada en la causa, que pertenecería a Máximo Tonnsen. Al menos es lo que se sospecha. Es esta, y después tenemos la otra imagen, que es el momento del secuestro, que se ve con sangre, ahí está. A ver, primero, ¿cómo se llama este estudio? A ver, si partimos de la base del estudio escopométrico de la forma de la zapatilla, que tiene que tener relación con la lesión, es un estudio escopométrico donde yo voy a medir... Exacto. Yo tomo características, morfologías de la suela que tienen que estar representadas en el rostro de Fernando. Es decir, yo voy a partir de la cara, de la imagen que se va a tomar que se tomó en la operación de autopsia. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Se digitaliza? ¿Le sacan una foto al cuerpo? Le sacan una foto a la lesión. En realidad es una lesión por golpe o choque, es una lesión contusa, se genera ese hematoma. Que queda como un dibujo. Que va a quedar exactamente, de acuerdo a la intensidad de la fuerza que aplicaron en el golpe, en el plano corporal, en la cara. Lo mataron con esa patada de ser un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Desde una impronta bien clara.
Entonces, ese golpe dejó marcada la impronta de la suela, de las características de la suela. Eso me genera una lesión contusa con el moretón, con la figura exacta de la suela. Sí. Esa se fotografía y después se tiene que comparar. Ese es el estudio escopométrico. Observo y mido con distintos calzados que se secuestran en la escena del crimen. Voy a tener coincidencias de las figuras, si podemos ver acá. A ver esto es un peritaje que no es el de la causa, es un ejemplo. Pero así se hace, a ver. Nosotros tenemos en lo que es la imagen indubitada una suela original de un calzado, donde vamos a marcar en igual orientación, dirección y sentido características que las tengo que tener en la imagen indubitada, que es lo que se recolecta en la escena del crimen. Esta es una por huella. Ejemplo, esto es una pisada, pero es puede una ser, huella de pie calzado. Puede ser una foto parecida que le saquen del rostro. Exactamente. De la víctima, en este caso es una pisada, y se compara con una zapatilla. Se va a comparar, entonces yo voy a determinar las características y lo que... Es una huella digital, ¿no? Las marcas que le buscan. En realidad el estudio escopométrico es como si fuesen los rastros dactilares. Busco características particulares, en realidad voy de lo general a lo particular y después al detalle. Ese detalle lo tengo que tener tanto en la imagen indubitada como en la indubitada para establecer correspondencia. Perfecto. En el caso de Fernando sería una así imagen... se hace, lo estamos viendo, nos está contando el licenciado Steller, pero así es como se hacen, como lo van a hacer. Y me decía... Entonces, en el caso de Fernando, en vez de ser, en este caso, la huella de pie calzado sobre tierra, sobre polvo, va a ser la lesión. La lesión, exacto, la marca en el cuerpo. Y se toma la zapatilla que se secuestra y se sospecha que fue la autora de ese golpe y hago la misma comparación. Perfecto. Primero determino cuál es el sector del calzado que impacta en el plano corporal para determinar si fue la puntera, si fue el talón, si fue la parte media o qué sector, para buscar esa coincidencia y establecer la correspondencia o no. Se puede, a ver, ahí tenemos, vamos a ver otra imagen, mientras voy preguntando. Se puede determinar, a ver, ahí determinaron que fue esa zapatilla. A ver, explíqueme esto y le hago una consulta. Bien, nosotros acá tenemos una suela que tiene figuras geométricas particulares, tenemos rombos, tenemos círculos. Ahí está otra. Esta es otra. ¿Qué pasa? Yo tengo que tener la misma cantidad de figuras geométricas, inscripciones o logos en ambos dibujos para poder decir empiezo a cotejar. Es decir, la figura A con la figura B tiene que tener a nivel general las mismas características. Pero después hay marquitas particulares. Después tengo, por ejemplo, en la figura de acá abajo, vemos en las dos... esos dos cuadrados rojos, como si fuesen depresiones, que las tengo representadas en la imagen de arriba también como depresiones. Pero hay marcas únicas en un calzado, más allá que del mismo modelo, talle. Exacto, todos los calzados, las suelas originales no tienen desgaste. El desgaste se lo da uno con el andar. Claro. A lo largo del tiempo. No en solamente. Mi caso, yo le rompo el taco al revés. Yo también, de afuera hacia adentro se lo voy gastando. Camino al revés, por la forma de caminar. No solamente eso tiene que aparecer. Exactamente. No solamente eso, el terreno sobre el cual yo camino. Yo puedo tener dos zapatillas en las cuales una camina sobre asfalto y otra que camina sobre una obra en construcción y va a tener clavos, tachuelas, cortes, que la otra no. Claro. Esas son las características particulares que se buscan. ¿Esto se hace en Tierra del Fuego? ¿Hay un equipo en Tierra del Fuego? Tierra del Fuego tiene una gran base de datos de suelas originales para determinar marca y modelo. Tiene una base de datos enorme. Y arriba de 10.000 dibujos. ¿Por qué? Porque por las características climáticas de Tierra del Fuego, los autores de los crímenes utilizan guantes. Por lo tanto, las improntas dactilares o palmares no se levantan en la escena del crimen, sino que tuvieron que ir a buscar otro elemento. Hay pocas huellas dactilares. Hay pocas huellas dactilares, pues están todos con guantes. Entonces el calzado hay que buscar mucho calzado. El barro, la nieve, deja esas huellas. Entonces después, con un proceso de colocación de yeso y demás, yo levanto ese modelo. Exactamente, levanto ese modelo en negativo y lo comparo contra la suela que vendría a ser la dubitada o la indubitada. Perfecto, quedó clarito. Acompáñeme, licenciado. Y vamos a seguir con esta mesa que es realmente impecable. Adrián Tenca, ¿todos condenados a perpetua? ¿Cómo lo ves? La acusación de la fiscal quiere buscar eso. En particular, mi fiscal también, y es el rol que cumplen. Claramente. Yo creo que los 10, no desde ya que decir
primero hablar de una participación necesaria es algo bastante intrincado porque la jurisprudencia no habla ya más casi de participación necesaria, sino de coautoría. Para que haya coautoría tiene que haber una división funcional. Coautoría serían los que pegaron. Claro. No puede haber coautoría si no pegan, ¿o sí? Bueno, yo entiendo que no, y ahí sí, a contrario, Sonsu viene el tema de la riña, porque la riña, cuando no puedes determinar quién pegó, en este caso la patada mortal, sí, pero se agredís a la víctima. O sea, tenés que acreditar que agrediste a la víctima. Pero no sabe quién mata. Claro, exactamente. Que no es el caso en principio. Por eso te digo que si van por la riña los 10, me parece absolutamente equívoco. Tendrían que empezar a... El hecho de llegan todos juntos, los 10, vamos a suponer que son los 10. Que uno, o 2 o 3, porque hay 3 que no los reconocen. Sí. Pegando. Ni siquiera lo ven en el lugar. Pero que los reconozcan en el lugar. Incentivando. Porque ahí, por ejemplo, en el audio se escucha la voz de uno que dice, matalo. No, en eso no sería autoría, sería una instigación, pero no, para instigar vos tenés que determinar directamente al otro que haga algo, y ya lo está haciendo, con lo cual la realidad es que decir matalo. ¿Es el momento en el que lo dice entonces? ¿Si lo dice antes o lo dice después? No, es si esas palabras determinaron directa, o sea, si no lo hubiera dicho, el otro no lo hubiera hecho. Entiendo. Tiene que determinar directamente, y pareciera que si alguien está pateando y otro lo alienta, no lo está determinando. Hay que determinarlo claramente. Claramente. No lo puede probar en el juicio. No, pues determinarlo, y que si no no lo hubiera dicho, no lo hubiera pateado y ya le estaba pateando, con lo cual... No, pensaba si el alentar no formaba parte también de una escena criminal importante. No, para nada. El alentar, ¿no? No. Por eso... Pero la justicia está en problemas. No. La instigación tiene la misma pena que tiene la autoría y la participación. O sea, la misma pena que el autor. Pero la instigación o sea, uno tiene que determinar directamente a otro a cometer el delito. Es decir, que si yo lo hubiera determinado, el otro no lo hubiera cometido. Lo que no significa alentar. Al autor una cosa es alentar, otra cosa... Claro. Eso es. Como yo te... Esto sería más dudoso. Esto es muy dudoso. Si una persona uno le está pegando en el piso, yo le digo, pero, perdón, en el ringside, ¿cuántas veces en el boxeo le dicen matalo? Pero matalo por ganar. Bueno, pero si parece muerto no hay instigación. Y yo voy a decir, lo está instigando. En realidad lo está alentando. Una cosa es alentar, otra cosa es instigar. ¿Qué pasa cuando... Porque el que escuchábamos hoy hablando, le decía, es uno de los que pega. Pero es probable, más allá de la calificación y las cuestiones técnicas que no vamos a poder probar, si es instigador o no es instigador. Porque puede pasar de una perpetua a una pena mucho menor o nada. Sí, claro, es muy diferente. Pero ¿qué pasa por la cabeza de alguien que no solamente no interviene para poner freno a semejante brutalidad, sino le grita, matalo, pegale, más allá de la cuestión legal? No hay obligación de evitarlo tampoco. ¿Qué pasa en la cabeza? Bueno, es lo que explicaba un poquito antes. Forman parte de un grupo donde evidentemente su forma de dirimir yo te diría, su energía, porque evidentemente está bastante distorsionado en la cabeza de estos jóvenes para llevar hasta el extremo de no poder frenarse. Evidentemente lo que pasa en la cabeza es que forma parte de ese todo. Así como acá decían, bueno, hay que diferenciar cuál es la culpabilidad de cada uno. Acá no se pudieron diferenciar en el sentido, digamos, de poder frenar, sino que estaban todos en la misma, en esta descarga impulsiva, indiscriminada. Había una presa que seguramente actuaron en manada. Sí, a mí me gusta decirle patota. Me gusta patota, ¿sabes por qué? Porque manada es una palabra española. Sí. La nuestra es patota, ¿no? La patota de Daniel Tiner, que es una película interesante para trabajar con los adolescentes para hacer prevención, ¿no? Entonces, me parece que esto que los jóvenes están haciendo en ese momento tiene que haber sido que ya lo habían a la presa, vamos a llamarle así, ya la señalaron en algún momento, algo pasó, porque fíjate, este muchacho, nosotros en bullying decimos que cuando el acosador elige a su presa es por las diferencias, o porque es de otra clase social, o porque es de otra raza, o porque es de otra religión, o porque es el nerd que estudia mucho, porque es lindo, porque es feo.
¿no es cierto? Entonces, me parece que una de las cosas que también se habían dicho entre lo que es la élite del rugby y lo que es, de alguna manera, este muchacho que era de otra clase social, como que ahí parecería ser que también se juega otra cosa, esta cosa de las diferencias. Bien. Entonces, estamos en las diferencias y bueno, él es distinto, es el vulnerable, porque yo creo que también este tipo de personajes lo que hace es detectar a la persona a quien es vulnerable, al que no va a pegar. La que es indefensa, que no sabe qué hacer. Nos quedamos sin tiempo, yo me quedaría hablando horas. ¿Nos quedamos sin tiempo? Horas, la verdad que me parece realmente muy interesante, ha sido una mesa impecable. Gracias, Adrián. No, muy amable. Gracias, licenciado. Gracias, Elvesia. No, gracias por venir. Una pausa muy breve, quiero decir algo al regresar, pero tenemos una pausa, 1 minuto y ya volvemos.